Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, como es costumbre, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, por lo que tiene que ver en las relaciones este-oeste, están un poco enrarecidas. Parece mentira que volvamos a terminologías de la época de la Guerra Fría, ¿no? Este-oeste. Era un anacronismo, pero ahora parece que se reacomodan las cosas. Por lo que respecta a la muy fluida situación en el Medio Oriente, para variar, ahora Estados Unidos está mostrando músculo y ha mandado uno de los portaaviones de la clase Nimitz al Mediterráneo. Siempre hay alguno allí, ¿no? Pero ha mandado uno más, justo en el área de colocar sus aviones en las zonas más sensibles del Medio Oriente. Nada menos que el Harry Truman, que es de la clase Nimitz. Todos los portaaviones de la clase Nimitz que llevan nombre de presidente son portaaviones nucleares. Es decir, verdadera máquina de guerra que representan la proyección del poderío aeronaval a tierra. Es decir, es como trasladar una fuerza aérea completa para meter el dedo en el ventilador en los temas sensibles o mostrar músculo como elemento disuasivo. Ahora, la jugada va mucho más allá de esto y vamos a verlo con los acontecimientos en pleno desarrollo. Los portaaviones de la clase Nimitz son verdaderas ciudades flotantes, ¿no? Aquí está un F-18 que lo están colocando en posición probablemente para engancharlo en la catapulta. Los colores que vemos aquí diferenciados representan diferentes funciones, cada una muy específica, ¿no? Y las catapultas, aunque el portaaviones es nuclear, funcionan con vapor, de manera que hay turbinas de vapor para alimentar esas catapultas que lo llevan a uno de 0 a 300 kilómetros en 2 segundos, poquito más de 2 segundos, ¿no? Tuvimos esa experiencia en el Eisenhower, realmente inolvidable. Un aterrizaje en un portaaviones es un estrellamiento controlado, pero salir catapultado es clavar la espalda en el asiento, ¿no? Es francamente inolvidable. Este es el hombre de los que están cuidando los temas de la catapulta, está ahí con una protección, pero cada uno de los colores que ven en las camisetas tienen funciones diferentes. Los verdes se encargan de la catapulta. Listo para el lanzamiento. Bueno, contamos un poquito más, 3 segundos y ya estaba en el aire el F-18 con toda su carga, ¿no? Bueno, el portaaviones Harry Truman ataca a Daesh desde el Mediterráneo. Tras transitar el canal de Suez el 2 de junio, realizó múltiples salidas de combate en un intento de degradar los recursos en términos militares y el liderazgo del Estado Islámico, el acrónimo inglés que corresponde a este movimiento en el Levante, ¿no? Los ataques desde el Mediterráneo, después de 6 meses haciéndolo en aguas de Oriente Medio, son un ejemplo de la movilidad y flexibilidad y adaptabilidad de nuestra armada, dijeron los estadounidenses, en ese aterrizaje, ¿no? De 300 kilómetros a 0 en menos de 3-4 segundos. Es impresionante. Y ahí tienen ese cable que ven allí, recogiéndose automáticamente, es el cable que engancha en precisamente el gancho de cola. Y la Asociación de Pilotos de Combate de Portaaviones se llama precisamente tail hook. Es el gancho que llevan a la cola que tienen que enganchar en ese cable y que los va ayudando a frenar. Bueno, fluida, preocupante. Vean esto. En la noche, todo el personal recorre centímetro por centímetro toda la plataforma de la cubierta de vuelo para que no haya nada que pueda ser absorbido por las turbinas. Y aterrizar de noche en un portaaviones es lo máximo. Para eso hay que ser gran piloto, ¿no? ¿Por qué nos muestran esto? Ahí está, enganchada la rueda delantera en la catapulta y van a ver vapor. ¿Eh?
catapultas, como les dije, son impulsadas por fuerza de vapor. Son los que permiten graduar para que no sea tan traumático para la columna vertebral y todo el organismo, en realidad la fisiología de vuelo, ¿no? Bueno, los aviones de combate de la Marina de Estados Unidos, desplegados desde el portaaviones en el Mediterráneo, han hecho 16 nuevos ataques al Estado Islámico en Irak y en Siria, y de acuerdo con el contraalmirante Brett Batchelder, comandante del grupo de tareas del Harry S. Truman, los F-18 de combate encontraron objetivos en Irak y Siria. Desde el viernes han estado atacándolo, y oficiales de la Marina no dieron detalles acerca de los objetivos que fueron alcanzados y destruidos, pero dijeron que eran gran parte los mismos. Estos son los elementos que levantan para que el tremendo empuje de las dos turbinas no quemen con su aire caliente en una acelerada a los que están detrás, ¿no? Y esta es la isla, como se le llama, al puente de mando. Ahí va. 3 segundos y en el aire, ¿no? A veces un poquito menos. Salen, por supuesto, con las dos turbinas al máximo. Bueno, este fue autorizado en 1988, se inició en el 93 y fue asignado en el 98, entró en servicio activo en el 2010, el portaaviones este. En Damasco, el presidente egipcio Bashar al-Assad hablaba hoy y decía: por lo tanto, el terrorismo económico y el terrorismo de explosiones y masacres y bombardeos son uno. Y lo que quiero asegurarles es que nuestra guerra contra el terrorismo continúa. No porque nos gusta la guerra, sino porque ellos nos impusieron la guerra a nosotros. Pero el derramamiento de sangre no va a terminar hasta que el terrorismo sea arrancado de donde quiera que esté y del signo que sea. Assad da por finalizado el proceso de paz en Siria y anuncia más combates. Ha decidido salir adelante como el líder que es y como heredero de un padre que fue piloto de combate, ¿no? Con sus palabras ha confirmado lo que se venía apuntando desde abril, que las negociaciones para lograr la paz dialogada en Siria están más que terminadas. En su primer discurso desde entonces ha asegurado que recuperará cada centímetro de Siria, añadiendo que Alepo será la tumba para las esperanzas del presidente turco Tayyip Erdogan, impulsor en gran medida de la rebelión contra Assad. Este discurso ha llegado en medio de los rumores que apuntan a que Rusia está a un paso de regresar con todo su poder militar a apoyar al presidente sirio en el terreno. 3 meses después de haberse afiliado al alto el fuego liderado por Estados Unidos, reiterando entonces la mayor parte de su flota militar de Siria, nuestra guerra contra el terrorismo continúa, ha afirmado Assad en el Parlamento sirio, como lo estamos viendo, explicando que como liberamos a Palmira y otras muchas áreas, liberaremos cada centímetro de Siria, y sentenció: nuestra única opción es la victoria. Si no es así, Siria no existirá. Cualquiera hacer caso en esta aparición en el renovado Parlamento erigido en Damasco, Assad agradeció a sus aliados por el apoyo, entiéndase el apoyo de Rusia, Irán, China y los grupos chiitas libaneses de Hezbollah, y quiso hacer hincapié en que su alianza con Rusia está más fuerte que nunca ante rumores que apuntaban a un debilitamiento de la misma. Siria se ha convertido en uno de los centros neurálgicos de la batalla, dividida la ciudad entre áreas leales del gobierno y otras de los rebeldes, y hace escasos días informábamos que, aunque cada diario, esta zona se había convertido en un nuevo escenario de batallas campales. Assad promete: Alepo será el cementerio de los sueños de Erdogan. Con fracaso de su plan terrorista, el sistema fascista del presidente turco Recep Tayyip Erdogan se ha concentrado en Alepo, pero ha de saber que Alepo será un cementerio para los deseos del sangrante Erdogan, dijo Bashar al-Assad. Es un video de aficionado, un equipo que trata de abrir un hueco en una pared. Equipos de rescate sacan a un hombro de los escombros después de los ataques aéreos en Alepo, especialmente con el lanzamiento de bombas de barril. Ahí aparece la cara del hombre atrapado y hacen los esfuerzos máximos por rescatarlo de los escombros. El video muestra a los trabajadores de rescate de defensa civil perforando una pared con un hombre que estaba debajo de los escombros
Fue sacado con vida, colocado en una camilla antes de ser llevado por una ambulancia a recibir cuidado adicional en un hospital. Cerca de 50 ataques aéreos golpearon las zonas controladas por los rebeldes en los alrededores de la ciudad siria de Alepo el domingo, y en algunos de los recientes ataques más pesados por aviones del gobierno ruso y de Siria, de acuerdo con los residentes y el Observatorio Sirio, el Grupo de Seguimiento para los Derechos Humanos. El monitor dijo que una bomba de barril y docenas de bidones con petróleo, además de explosivos dentro, fueron lanzados por helicópteros en distritos densamente poblados, y estas fueron las consecuencias. Alepo, la ciudad más grande de Siria y el centro comercial antes de la guerra, de gran importancia, y en sus alrededores, en la frontera de Turquía, se han convertido en un teatro importante en la guerra, dividida entre las áreas de gobierno y el control de los rebeldes. Mientras tanto, en Estambul, cordones de seguridad y policía en la calle. Coche bomba estalla cerca de un autobús policial y deja 11 muertos. Un coche bomba estalló cuando pasaba justo al lado de un autobús policial en el centro histórico de la ciudad turca, dejando 11 personas muertas y otras 36 heridas, informó este martes el gobernador Vazib Sahim. La explosión se registró a las 8:40 de la mañana, hora local, en una zona turística, causando enormes daños en varios vehículos, tras lo cual se desató un violento tiroteo entre agentes policiales y terroristas que, de acuerdo a las evidencias, serían del Estado Islámico. 7 policías y 4 civiles han muerto y otras 36 personas han resultado heridas, informó Vazib Sahim a los medios en una muy breve declaración. El atentado ocurrió en los precisos momentos cuando el vehículo policial circulaba cerca de una parada pública de autobuses en el barrio de Beyazit Vesneziler, cerca de una universidad y de lugares turísticos en la parte europea de Estambul. Aparentemente el coche bomba fue activado por control remoto, descartándose que fuera un ataque suicida, porque usaron control remoto esta vez, ¿no? Después de la explosión se produjo un tiroteo, como hemos adelantado, y la agencia de noticias públicas Anadolu dice que existe cierta confusión sobre los acontecimientos. En otro lugar de atentado se apresan enormes daños. Tayyip Erdogan declaraba hoy y decía al respecto: este ataque terrorista se realizó contra las personas que son responsables de proporcionar seguridad para nosotros. Y esto es imperdonable, por lo tanto vamos a proceder a intensificar la lucha contra estos terroristas hasta el final, sin temor y sin descanso. Toda la prensa quería oírle y dijo: tenemos mártires, nuestros corazones sangran por ellos, pero todo tiene un precio y esta lucha va a continuar hasta el fin del mundo si es necesario. No hay otra cosa que la lucha contra el terrorismo y esto está por encima de otros puntos de la agenda y estamos a punto de terminar. Hay que minimizar los ataques. Nuestras fuerzas militares y la policía actuarán junto con los guardias locales, llevando a cabo una lucha conjunta y se procederá de esta manera, con una doctrina conjunta. Y luego dijo: nuestras investigaciones están en curso todavía. Nuestra policía y los servicios de inteligencia están trabajando en forma conjunta en esto, como lo he dicho. Y trabajamos también con la Fiscalía. Creo que obtendremos información sobre los autores y responsables de esto tan pronto como sea posible. Y dijo: si es necesario, la lucha antiterrorista continuará hasta el día del juicio final. El presidente hizo valoraciones sobre el atentado al término de su visita y expresó que los responsables no tendrán clemencia y esto se aclarará lo antes posible. El presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, İsmail Kahraman, en un mensaje de condolencias, también se hizo presente. Luego en Ankara, Tayyip Erdogan decía: como resultado de las operaciones militares llevadas a cabo por nuestras fuerzas de seguridad, 7.600 terroristas han sido neutralizados dentro y fuera del país desde el 20 de julio
de 2015. La mayoría de los refugiados fueron destruidos y sus refugios también. Y van a continuar a ser destruidos. Nuestra lucha continuará hasta que nos arranquemos de raíces a los terroristas y completamente dejemos fuera de la agenda de Turquía, con la ayuda de Dios, inshallah, esta gente indeseable. Hoy en día algunos quieren dar rienda suelta a las organizaciones terroristas entre nosotros. Quieren actuar como un ariete, pero tendrán una nueva derrota. De hecho, lo son ya derrotados. La organización ha tomado el peor curso en el último año. Trincheras y zanja fueron cavados y serán enterrados en su propio trabajo. Las bombas que pusieron en marcha, procurando la secesión de esta república, les explotó en sus propias manos. Erdogan responsabiliza al PKK del atentado que causó 11 muertos en Estambul y dijo: no es una novedad que la organización terrorista, como se suele llamar al PKK, extienda sus ataques a las ciudades. Moscú. Primer ministro Netanyahu hace nueva visita, la tercera visita en un año a Moscú. Ofrenda ante la llama al soldado desconocido. Sorprendentemente, tercera visita en un año, Fluida situación. Netanyahu ha llegado a Rusia en visita oficial para reunirse con Vladimir Putin. Netanyahu planea discutir con Putin el combate global contra el terrorismo, la guerra en Siria y las perspectivas de resolución del conflicto entre Israel y Palestina. Las relaciones diplomáticas entre Israel y Rusia se han ido estrechando con los años, desde 1948, en épocas de la Unión Soviética, y estas fueron interrumpidas en 1967 para restablecerse luego en el 87 en el formato de líneas consulares. Pero no fue sino hasta 1991, tras la caída de la Unión Soviética, cuando las relaciones diplomáticas se restablecieron por completo y se abrió la embajada israelí en Moscú, junto a la embajada rusa en Tel Aviv. Importante énfasis en esta visita. Vladimir Putin hizo alguna declaración aquí, y Putin y Netanyahu conmemoran en el Bolshoi un cuarto de siglo de relaciones diplomáticas. Damos importancia a nuestro contacto con Israel, no solo porque es un país importante, uno de los países clave de la situación en el Oriente Medio, sino también debido a las históricas relaciones entre nuestros dos países. Luego agregó: siempre tenemos cosas que discutir, dijo Netanyahu, y además hizo la pausa para la traducción al mismo estilo que lo hace Putin. Y hay temas que son importantes para nuestros países. Hay que agregar estos temas importantes como la tecnología, la cooperación agrícola, el comercio, los problemas regionales. Tenemos muchos desafíos en común. Putin, quien recibió hoy a Netanyahu en el Kremlin, destacó que ambos países pueden sentirse orgullosos de sus relaciones. Desde Carolina del Norte hasta Toruń en Polonia, la 80ª División Aerotransportada de Estados Unidos, en un larguísimo viaje transatlántico, hace una demostración de capacidad de traslado de equipos y personal de combate a esa distancia, ¿no? Desde Carolina del Norte en Estados Unidos hasta Polonia, todo un mensaje al Pacto de Varsovia. El general Mark Milley comentó este ejercicio y dijo que la interoperabilidad y la disposición colectiva de fuerza de la OTAN es lo que se trata de poner en evidencia y en alto nivel en este operativo que catalogó de táctico. Comienzan en Polonia las grandes maniobras militares de la OTAN con 31.000 soldados de 24 países para 10 días de maniobras militares denominadas Anaconda 2016,
prevista para realizarse en distintas ciudades del país, según informó hoy el diario Gazeta Wyborcza. A nivel estratégico, se trata de que la OTAN tiene la capacidad de asegurarse que mantiene libre e independiente todos los Estados miembros y podemos venir con ayuda a cualquiera de ellos. Luego dijo el general Milley, a medida que acaban de ver, la División Aerotransportada 82 participó aproximadamente en un vuelo de 25 horas desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, desde que le dieron la voz de alerta, y viajaron por 10 horas, fueron alertados hace 25 horas, volaron a través del Océano Atlántico, se llevó a cabo la misión, se planificó el cruce del Atlántico y luego se llevó a cabo la inserción por aire en esta zona de caída, en una respuesta simulada a una gran operación de contingencia en el Teatro de Operaciones de Europa. Es decir, con un 24 horas de preaviso, colocaron toda la 32ª División Aerotransportada, incluso con su equipo pesado, en el Teatro de Operaciones de Europa. En todo caso, ante la medida, los especialistas alertaron sobre las repercusiones de distintos niveles que podría tener esta iniciativa. Vecinos de la región, como es el caso de Rusia, pudieron interpretar como una amenaza o una provocación esto. Las discrepancias existentes entre los gobiernos ruso y polaco son de larga duración y, en opinión de expertos, se debe fundamentalmente a que los intereses de ambos países difieren en varios ámbitos. Una situación empeorada por las tensiones de los últimos años entre la Unión Europea y Rusia. En todo caso, el viernes el ministro de Defensa polaco, Antoni Macierewicz, anunció la creación de una fuerza paramilitar de 35.000 hombres. Muhammad Ali, el gran activista de Estados Unidos, castigado por no ir a la guerra de Vietnam, murió defendiendo coherentemente sus causas y jamás sin darse por vencido. Falleció en el hospital de Phoenix a los 74 años y era algo más que una leyenda del deporte mundial por su profundo compromiso político y social. Su imagen, como la de John Fitzgerald Kennedy o la de Marilyn Monroe o la de Elvis Presley o los Beatles, estará para siempre asociada a la época de los años 60 y 70. Conocido como Cassius Clay también, en los inicios de su carrera, 3 veces campeón del mundo de los pesos pesados y campeón olímpico de los semipesados en 1960, disputó 61 combates como profesional, con 56 victorias y 5 derrotas. De los 12 años que Clay, que nació en Louisville, Kentucky, estaba llevado por esa vocación. Según sus biógrafos, su llegada al boxeo se produjo cuando tenía precisamente 12 años, cuando entró de mano de la policía con un entrenador aficionado, Joe Martin, en un gimnasio, poco después que le robaron la bicicleta y dijo, me tengo que preparar para que no me vuelvan a robar. Cassius Clay, de Kentucky, nació en el 1942, y según sus biógrafos, su llegada al boxeo se produjo precisamente cuando tenía 12 años, ¿no? De mano de un entrenador policial. Aquí muchos dicen que se han inspirado por él y quieren seguir sus pasos, ¿no? Y tuvo realmente combates que fueron históricos. Pero el Parkinson, poco después del 9 de septiembre del 84, que se le diagnosticó, enfermedad degenerativa progresiva del sistema nervioso, según el director de la Clínica de Enfermedades Motrices de la Universidad de Columbia, Dr. Stanley Fung, teníamos como causa inmediata los golpes recibidos en el boxeo. Desde entonces luchó contra la progresión del mal. Su imagen se hizo más célebre entre el público en ese tiempo y todavía se recuerda su emotiva presentación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde no solo mostró las huellas del Parkinson, que estaban marcando su cuerpo, sino que entre aplausos y vítores reclamó su momento en la historia del deporte. Muchos han sido inspirados por él. En noviembre de 1999 asistió en Viena a la entrega de uno de los premios que le reconocían como uno de los mejores deportistas del siglo XX, tras ser elegido por un jurado internacional. Pese a su abnegada voluntad, era evidente su avanzado deterioro físico, y al mes siguiente la revista estadounidense especializada Sports Illustrated le entregó el galardón del campeón más grande del siglo. En los primeros días de diciembre de 2001 volvió a Atlanta para recoger la llama olímpica desde Grecia
y prenderla para el inicio del camino hacia la ciudad de Salt Lake City, sede de los Juegos de Invierno en febrero siguiente. A comienzos de 2002 recibió en Los Ángeles la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood y pidió que no la pusieran en el suelo sino en la pared. Después recibió el premio Jalil Gibran del Instituto Árabe Americano por su obra a favor del mundo en desarrollo. Y fue realmente histórico, ¿no? Cuando decidió de ir contra la guerra de Vietnam y negarse a servir en las Fuerzas Armadas, en un desafío que realmente resultó: el hombre no es un esclavo, yo no lo escogí, no lo quería, dijo Muhammad Ali, es mi nombre de hombre libre. Su conversión al Islam coincidió con el movimiento estadounidense por los derechos civiles y su figura tuvo una enorme llegada con los jóvenes afroamericanos, superior a otros referentes como Martin Luther King. Soy Estados Unidos, soy la parte que ustedes no quieren reconocer, pero acostúmbrese a mí porque voy a estar aquí, decía Ali desafiante. En la esperanza de invitar a la invasión de su propio país, Ali viajó a Bagdad y se reunió con Saddam Hussein y regresó con 14 rehenes estadounidenses liberados gracias a él. Cuando los promotores inescrupulosos comenzaron a llevarse la mejor tacada del negocio, dejando a los boxeadores a veces con un saldo negativo, peleó en los tribunales y en el Congreso estadounidense para sacar adelante la ley de reforma del boxeo Muhammad Ali, que protege los derechos y el bienestar de los boxeadores. Pero nunca quiso afiliarse a las fuerzas en la guerra de Vietnam y eso fue el problema con el que tuvo que luchar. En noviembre de 2002 realizó una visita en Afganistán tras ser contratado como mensajero de paz de las Naciones Unidas. Y esa fue una de sus últimas más grandes intervenciones. En los últimos años el mal de Parkinson lo obligó a recluirse. Sin embargo, el mundo nunca olvidó ni va a olvidar su legado. Aquí ya estaba afectado por el Parkinson, pero su negativa a participar en Vietnam removió la conciencia del mundo y la de sus propios compatriotas. Esto, aquí, ya le rendían honores todos, pero estaba realmente afectado. Un ejemplo de vida y un ejemplo de sana rebeldía que inspiró a muchos. Muhammad Ali will always be symbolic of the boxing for the entire world. En todos lados, y especialmente en los países del tercer mundo, fue recibido como un héroe y hoy lo recordamos con el cariño con que se merece. Un verdadero valiente al hacer frente a todo el establishment, es decir, no tenemos nada que buscar en Vietnam. El costo sería brutal en vidas de los propios, de los que no tenían nada que ver, de los enemigos. Millones de millones gastados en esa guerra, pero el único principio moral que salió de ella, aparte de los muchos que se negaron a combatir, fue el ejemplo que dio este hombre que estaba en el pináculo de su fama y dijo no. Y pasó a la historia por un motivo más trascendente que todos los no menos importantes logrados en el campo del deporte. Bueno, no veo nada que modifique nuestra pauta en los monitores de los satélites, si así fuera, lo bajaríamos de inmediato para ustedes. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos aquí los detalles del Bravo Eco 11. Martes 7 de junio de 2016, actividades operacionales. Nuestro embajador sin fronteras atracó en el puerto de St. John's, Canadá. A ver, aquí está, en esta bahía, la bahía de Fundy, St. John's, lo pueden ver aquí, llegó en esta ruta.
¿Qué más nos dicen? Se efectuó acto de recibimiento de nuestro embajador sin fronteras por parte del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Canadá, Mayor General Wilmer Omar Barrientos Fernández, el Mayor General Barrientos Fernández, y demás autoridades venezolanas acreditadas en este país, así como autoridades locales, y además se llevó a cabo a bordo ofrenda floral al busto del comandante supremo y eterno de la Revolución Bolivariana, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Saben que va un busto a bordo del Bravo Eco 11. No se realizaron actividades académicas porque los muchachos están disfrutando de tocar puerto, ¿no? Después de un largo viaje y hay otras prioridades, si se lo merecen. Y en el glosario naval dice candelero, cabilla de acero inoxidable colocado en forma vertical que sirve para soportar el guardamancebo. Bueno, esto por lo que respecta al Bravo Eco 11 y por lo que respecta al panorama internacional. Tenemos un segundo bloque sumamente interesante. Veamos de inmediato los acontecimientos en pleno desarrollo, porque para variar hemos tenido que modificar las informaciones y estamos en Beijing, China, por supuesto, y es la reunión estratégica Estados Unidos-China que tiene una importancia fundamental, octava ronda de la cumbre estratégica y económica. Consejero de Estado Yang Jiechi dice, China tiene el derecho a salvaguardar su soberanía territorial junto con los derechos legales marítimos adecuados, sobre la base de la ley internacional, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. China no tiene y no va a cambiar su postura de no aceptar o participar con los intereses de Filipinas en el mar de China Meridional en caso de arbitraje. China siempre respeta y protege el derecho de todos los países de la libertad de navegación y sobrevuelo. Y la parte china espera que los Estados Unidos cumplan escrupulosamente con su promesa de no tomar parte en las disputas territoriales pertinentes y desempeñar, en lugar de eso, un papel constructivo en la salvaguardia de la paz y la estabilidad en el mar del sur de China. Tiro directo a Washington. Agregó luego secretario de Estado John Kerry. He reiterado apoyo fundamental de Estados Unidos para las negociaciones y una solución pacífica basada en el imperio de la ley, así como obviamente nuestra preocupación por las medidas unilaterales de cualquiera de las partes que reclamen para alterar el status quo. Y luego dijo, Estados Unidos no toma una posición sobre la soberanía de cualquiera de las características de la situación en tierra, en el mar del sur de la China, pero sí creemos que todos los solicitantes deben actuar con moderación a medida que avanzamos en estos delicados temas que estamos tratando. En suma, China pide a Estados Unidos que cumpla su promesa sobre disputas territoriales. Es importante proteger la paz y la estabilidad regionales, dijo Yang en la conferencia octava ronda de diálogo estratégico económico China-Estados Unidos. Muchísimos, miles de millones en juego aquí, así que van a tratar de ponerse de acuerdo. China no ha cambiado ni cambiará su posición de no aceptar el arbitraje que presentó por Filipinas respecto al mar meridional de China. Así lo aseveró una vez más su canciller, y esa postura está acorde con los principios de las leyes internacionales, dijo, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. China y Estados Unidos apoyan la plena implementación de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar Meridional de China y están dispuestos a avanzar en esta consulta sobre el Código de Conducta, agregó Yang. Aquí no hay nada más. China no transige, no acepta, ha fijado posición sobre su soberanía y no hay modificación alguna de esta posición vertical en defensa de la misma. Y por allí han pasado las figuras más importantes en esta cumbre internacional, por lo que no puede haber, después de esta declaración tan contundente, ninguna modificación en el estatus del sur del mar de la China. Todas las naciones involucradas saben que podrán navegar libremente, respetando las condiciones, y Kerry, bueno, vino a hacer lo que tenía que hacer, pero aquí no ha habido modificación de fondo en cuanto a defender los intereses estratégicos de China. Ha cansado Kerry, ¿no? Bueno, el jet lag es fuerte, ¿no? Largo viaje, largo vuelo.
Cualquiera que haya volado a China sabe de qué hablamos. De todos modos, declaraciones van, declaraciones vienen, pero aquí, en esta cumbre bilateral, se trata todo y se acepta todo, menos la soberanía de China en el Mar del Sur. Obama, en tanto, en la Casa Blanca, estaba con el primer ministro de la India, Narendra Modi, y decía Barack Obama, solicitado por una pregunta de la prensa. In Paris, the joining of forces between India and the United States helped. En París, la unión de las fuerzas entre la India y los Estados Unidos ayudaron a forjar un histórico acuerdo para tratar efectivamente el cambio climático y discutimos cómo podemos rápidamente llevar el Acuerdo de París a que entre en vigor, como queremos asegurarnos, y que la financiación para el cambio climático es necesaria también para que India sea capaz de embarcarse en la visión audaz en pro de la energía solar, de una energía limpia. El primer ministro Modi ha establecido que en octubre se podría lograr un acuerdo y los acuerdos de moratoria reflejarán la gravedad con que ambos nosotros estamos afrontando el tema del cambio climático. Por su parte, el primer ministro Modi expresó que Estados Unidos y la India están cooperando en asuntos de interés global que incluye también la seguridad nuclear, además del cambio climático y el terrorismo. Modi se refirió a Obama como un amigo cercano y manifestó que los dos países continuarán trabajando hombro a hombro. La agenda de Modi incluye un discurso mañana miércoles frente al Congreso de los Estados Unidos. Vean qué nostalgia de las épocas de Helen Thomas, muchas minifaldas, pero nunca más preguntas tan audaces y tan bien preparadas como las de ella, ¿no? Precisamente esa minifalda del centro, ese era el lugar que ocupaba Helen Thomas como decana, pero se metió con los intereses de Israel y acabaron con su carrera y eso fue acabar con su vida. ¿Qué dijo Josh Earnest? Creo que lo que dijo el premier Modi de la India acerca de esto, de que la India comparte el objetivo de Estados Unidos y es parte del acuerdo que debe entrar en vigor este año y la India se ha comprometido a hacer su parte para avanzar hacia el objetivo de este acuerdo, un objetivo compartido y debe estar en vigencia este año, ¿no? Obama y Modi hacen un esfuerzo para que el Acuerdo de París entre en vigor este año como sea, porque el Acuerdo Climático de París es un compromiso añadido al uso de los gases de hidrofluorocarbonos y anunciaron progresos en cooperación nuclear, ¿no? Modi, de visita oficial en Washington, dentro de una gira por 5 países, fue recibido por Obama en el despacho Oval. Y en Washington, aquí estamos obviamente ante la Cámara Alta, y Helen Mirren, una actriz que interpretó a Maria Halman en La Mujer en Oro, la película, dice: el arte es un reflejo de los recuerdos que se comparten a través de líneas familiares y culturales. Cuando los judíos fueron despojados de su arte, perdieron su patrimonio. Los recuerdos fueron tomados con el arte y no tener recuerdos es como no tener familia. Y por eso el arte y la restitución de las obras de arte es tan imprescindible. Las vidas de tantas personas pudieron ser rejuvenecidas a través de las acciones y la dirección del Congreso de Estados Unidos para asegurar soluciones justas y equitativas. En estos casos están asegurados. Se habla de todo el arte judío que fue secuestrado en la Segunda Guerra, ¿no? La codicia, la crueldad, el interés, la dominación siempre estarán con nosotros y estaremos en contra de ellos. Es una opción fácil. La justicia es mucho más difícil y mucho más compleja. Pero todos tenemos sueños de justicia y somos incapaces de cambiar el pasado, pero afortunadamente tenemos la capacidad de hacer hoy un cambio recuperando las obras robadas en la Segunda Guerra por los nazis, ¿no? Es un hecho muy triste, terrible, que más de 70 años posteriores a las víctimas del Holocausto y sus familias sigan siendo todavía buscando la posibilidad de solicitar la restitución por lo que le fue robado y perdido bajo la más horrible de las circunstancias, por falta de transparencia, por falta de acceso a la información relativa a la ubicación de las obras de arte robadas y la falta de una garantía jurídica de que al menos puedan expresar su opinión en la Corte y que no se les disuada de tomar medidas.
Están fotos de la Segunda Guerra en el momento en que se robaban obras de arte, ¿no? O las recuperaban. Ronald Lauder, presidente del Consejo Mundial Judío y ex embajador de Estados Unidos en Austria, dice: algunos pueden preguntarse por qué nos debe importar ahora. Este gran robo de obras de arte por los nazis era parte de la parcela del mal que fue el Holocausto, y se llevó a cabo antes de que nacieran la mayoría de las personas que viven hoy en día. Sin embargo, creo que hay que preocuparse profundamente porque negando a las víctimas del Holocausto y sus familias el acceso a una audiencia justa sobre la base de los méritos de cada caso, ahí está el mal. Así de simple. Y hay otra razón también: negar la justicia permite que los crímenes de los nazis, y esto es inconcebible, sean una victoria 71 años después de la derrota incondicional. Stegi has over 20 years of experience regarding Holocaust-era property claims and Las décadas y generaciones vencidas, ahora el Congreso puede proporcionar algo de paz y justicia a la familia cuyo arte acariciado fue robado descaradamente. Y el tiempo es siempre el que va más allá de la acción. La recuperación financiera nunca puede hacerse por completo. Las vidas que se perdieron, nunca. Compensar la falta de humanidad inefable y la tragedia del Holocausto, nunca. Pero ayudar a reconocer al menos el valor y la fuerza de los supervivientes en esta sala, haciéndonos ecos, quizá, de los no vistos, de los invisibles, son las voces y la cara de las personas que ya no pudieron estar aquí. In this room, echoing, perhaps unseen and invisible, are voices and faces of people who could not be here. Una de las sombras emblemáticas de esa época es la mujer en oro, ¿no? La actriz, arte robado por los nazis, y los legisladores de Estados Unidos dicen que debe ser revuelto. David Cameron en Londres, al aire libre, tratando de cambiar el ambiente. La reportera del BBC, Laura Kunsberg, dice: ¿no es más bien extraordinario que usted ha convocado una rueda de prensa esta mañana diciendo que algunos de sus colegas de alto nivel básicamente han mentido al público? No, en absoluto. Lo que me preocupa es la gente, las cosas que no son correctas y que no saben que cualquier mecanismo mejor que llamar a una conferencia de prensa y simplemente sacar a luz sus puntos. Hay un apasionado debate que tiene lugar en nuestro país. Debemos estar orgullosos de este enorme ejercicio de democracia sobre la base de hechos y argumentos. Así es que se deben tomar las decisiones, pero la cola de los hechos se pusieron delante de la gente ayer. Y la gente tiene un pensamiento y el colegio electoral tiene el pedido de veto. Hay que unirse al ejército de Estados Unidos para votar y salir. Debemos estar con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos siempre unidos, pero salir o no de la Europa como país. Sí, Cameron apela a la razón para seguir a la Unión Europea, porque hay mucha gente que dice: ¿para qué seguimos allá? Salgámonos y sigamos siendo una nación independiente fuera de la Unión Europea. Y la periodista del sistema Sky, Faisal Islam, le pregunta: ¿el primer ministro piensa seriamente y algunos de sus colegas conservadores estaban mintiendo? ¿Pudieron estar en condiciones de ser parte del gobierno, parte de su propio gabinete, aunque mintieran? Están dando con todos los temas de la política nacional, ¿no? El primer ministro conservador, enfrentado a varios miembros de su gobierno en la campaña, acusó a sus adversarios de ignorar las opiniones de expertos y organizaciones independientes que avisaron de la salida y las consecuencias nefastas que tendrían para la economía británica, y en concreto negó que Londres vaya a pagar una parte de la factura de la crisis de la eurozona de Bruselas y que vayan a exigirle aumentar su contribución. Por un lado, dijo, tenemos expertos creíbles avisándonos de los riesgos para la seguridad de nuestra economía, y por otro lado, una serie de afirmaciones que resultan falsas. La campaña Leave, de salir de la Unión Europea, está recurriendo a mentiras para engañar a la gente y decir que van a dar un paso al vacío. Es irresponsable y es un error, sentenció. Cameron respondió también a las preguntas del público en un programa de televisión de la cadena ITV, en el que participó también uno de los líderes de la campaña anti-Europa, Nigel Farage. Ambos coincidieron en el escenario y apelaron al corazón a la hora de responder al público. Abandonar Europa es desertar. No creo que seamos desertores, dijo Cameron. Lo correcto, lo británico, es luchar por una Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y no optar por una pequeña Inglaterra
como lo quiere Farage. Esto es Roissy, el aeropuerto en Francia, y los sindicatos en una verdadera manifestación. Empleados del aeropuerto de Roissy-Charles de Gaulle hacen una huelga de protesta por la reforma laboral. Sindicalistas en huelga cantaban, agitaban banderas y marcharon en las carreteras que conducen a los terminales de aeropuertos, no solo el de Roissy, que vemos aquí, en prevención de algunos viajeros de acceder, impidiéndoles llegar a las terminales. La gente acá dice, el gobierno tiene que entender nuestras reclamaciones y no puede ignorar a la Central General de Trabajadores, que conduce las manifestaciones, y fue el sindicato de la CGT de línea dura, junto con los principales de la FO y de Surrail. 3 días antes de la apertura del campeonato Euro 2016, la línea del sindicato de la CGT ha encabezado los paros en otras industrias en contra del proyecto de ley que haría más fácil contratar y despedir a los trabajadores. Y esos son derechos adquiridos por la clase trabajadora francesa, y cuando le tocan el bolsillo los derechos reaccionan. Y reaccionan como cualquier trabajador al que quieren desmontarle las leyes que ganaron en muchas luchas sindicales. La reforma laboral ha provocado oleadas de protestas en las calles marcadas por la violencia en los últimos 3 meses, pero a pesar de la preocupación pública generalizada sobre el plan de reforma, la CGT ha seguido luchando una batalla, así sea esa sola central y que hayan desertado los otros. El presidente socialista François Hollande, aumentando la presión sobre la CGT, dijo el domingo que sería imposible si los ferroviarios, los trabajadores de los trenes y las aerolíneas hacen huelga, impidiendo viajar aún a los campeonatos que tienen un mes de duración, que significaría grandes pérdidas para la economía francesa. Bueno, ahora estamos en México. Crímenes de lesa humanidad en nombre de la guerra contra el narcotráfico. Un informe de Open Society Justice acusa al Estado mexicano de sistemáticos crímenes de lesa humanidad y de perpetrar la violencia y la impunidad con obstrucción de la política y de la justicia. Y la gente dice que el país acumula 150.000 muertos y 26.000 desaparecidos solo en la última década, en el estudio elaborado por Open Society Justice. 5 asociaciones más documentaron el caso con fundamentos razonables para considerar que las fuerzas del Estado mexicano han cometido decenas de miles de crímenes de altísimo nivel de lesa humanidad. 150.000 muertos y 26.000 desaparecidos solo en la última década. Es un escándalo del mundo. El acto localizado en el Museo Memoria y Tolerancia de la capital, Goldstone señaló que en este país se dan homicidios, torturas y desapariciones que la Corte Penal Internacional cataloga como crímenes de lesa humanidad, y no pasa nada. ¿Por qué? Promueven una política de Estado organizacional en un ataque generalizado, sistemático contra la población civil, señala el escrito de denuncia contra el gobierno mexicano. Para el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, la virtud de este informe es que explica las brutales atrocidades cometidas por el gobierno mexicano en la última década, y la explica a partir del derecho penal internacional. Cada foto de esto es un desaparecido, torturado, destrozado, sin nada que decir de parte del gobierno, que sigue sordo, mudo y cobarde. Por ello, sucesos como la desaparición inaceptable de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de civiles por parte de militares en Tlaxcala. De un desaparecido. Es muy importante este informe que nos está haciendo una llamada de atención al Estado con estas recomendaciones para que el Estado se aboque a buscarlos, a que las investigaciones lleguen a la búsqueda, a que yo como mamá pido que todos los culpables sean puestos en la cárcel, porque esta atrocidad, que es una palabra que yo he usado mucho en este caminar, esta atrocidad, aparte de habérsela hecho a mi hijo, nos la hicieron a las familias. Sin embargo, las autoridades mexicanas siguen minimizando descaradamente las atrocidades. Mientras tanto, en Silala, Potosí, Cochabamba, Bolivia, hay otras noticias, pero
La policía, Bolivia contrademandará el viejo tema en Silala, por las aguas de Silala en Chile, pero acabamos de recibir nuevas informaciones sobre la represión en México. Autoridades mexicanas minimizan las atrocidades y además entre 2007 y 2013, solo entre esos 2 años, se llevaron a cabo 29 averiguaciones militares con respecto a asesinatos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, según datos oficiales. Y aunque no hay cifras fiables de las desapariciones, solo hay 13 condenas. Y ahora sí estamos en Silala, en Potosí. Y esto es el curso de agua que se inicia en las montañas y que se disputan Bolivia y, por supuesto, Perú. Oigan esto. Es una alegría que ahora el gobierno de Chile respete el Pacto de Bogotá. Es una alegría que ahora el gobierno de Chile no va a dar ninguna objeción a la competencia de La Haya. Permanentemente decían que se van a retirar del Pacto de Bogotá y objetaron la competencia del Tribunal Internacional de Justicia. Eso es lo más importante, que respeta el derecho internacional el gobierno chileno. Ahora, ante el Tribunal Internacional... Con su sencillez y contundencia, el compañero Evo Morales. Usufructúa ilegalmente agua del Silala. Y por y muchas razones, uno de los 3 puntos estaba en la agenda de los 13 puntos. Y oportunamente esclareceremos cuáles son los avances sobre las negociaciones, pero unilateralmente Chile abandona ese diálogo. A 23 de marzo de este año, Bolivia va a presentar una contrademanda. ¿Y por qué contrademanda? Ilegalmente se lo lleva nuestra agua. En otros términos populares, nos roban agua y nos demandan. ¿Qué clase de vecino podía ser? Y saludo las versiones que vienen también del pueblo chileno. Reconocen que los manantiales del Silala son de los bolivianos. Bueno, Chile está decidido a quedarse con las aguas del Silala y el compañero Evo Morales está decidido a defender la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Y arranca allí, en las montañas. Los hermanos bolivianos están dispuestos a defender eso. Fea situación. Ahí lo único claro es la posición que defiende el compañero Evo Morales y la claridad de esas aguas cristalinas de la montaña, que ahora son disputadas por la hermana República de Chile. Esto sí que es un acontecimiento en pleno desarrollo y las posiciones de ambos son intransigentes en la defensa de sus derechos. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa Decano, en todo el hemisferio occidental, de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director.